Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una bienvenida para todos los que nos acompañan hoy en este espacio, hoy ya 10 de diciembre de 2023, y hemos venido estudiando el libro de Génesis, versículo por versículo, capítulo por capítulo. No vamos a acabarlo completamente, pero sí vamos a ver algunas particularidades muy interesantes que el libro de Génesis tiene para que podamos estudiarlas. ¿Qué tal si me acompaña a orar y a darle gracias al Señor por su misericordia, por su gracia y por su bondad? Acompáñeme, por favor. Bendito Señor, toda la gloria, honra y alabanza es para ti. Te doy gracias por este privilegio, esta oportunidad de compartir con mis amados hermanos sobre el libro de Génesis. Yo te pido que hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Yo te pido que más y más y más y más personas nos acompañen esta mañana en esta prédica. Te ruego, Señor, para que toques los corazones de mis hermanos, puedan sintonizarnos, puedan estar con nosotros hasta ahora, puedan acompañarnos, Señor, en Biblia Libre Prédicas, y que no sea simplemente una prédica más, que no sea simplemente un sermón más, que no sea simplemente un estudio más, sino que lo que estudiemos aquí sea aplicable a nuestra vida. Lo que estudiemos aquí sea llevado a la práctica en nuestra cotidianidad. Ayúdanos, Señor, a entender tu propósito. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a llevarla a la práctica. Ayúdanos, Señor, a ser exhortados por las Escrituras de tal forma que podamos predicar la palabra de Dios con denuedo y sabiduría. Con denuedo y sabiduría. Por eso nos colocamos en tus manos y en tu presencia y te pedimos, Señor, ten misericordia de nuestra vida. Háblanos, bendícenos, ministranos, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu poder y de tu palabra. Y hoy quiero comenzar este sermón, Señor, orando por las familias que están en conflicto, por las familias que están en problemas, por las familias que están en dificultades, por las familias, Señor, que se pelean constantemente por una y otra razón, por las familias que a veces ya no quieren seguir siendo familias, por las familias que se están dividiendo, que se están muriendo, que se están marchitando. Señor, ten misericordia de las familias. Te lo pido con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Ya compartió? Comparta, por favor, por todas sus redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en el WhatsApp de los primos, de los amigos, de los hermanos, de las tías. Comparta por todas las redes sociales para poder llegar a más personas con la palabra del Señor. Muy bien. Hemos estado analizando, mis amados hermanos, mis hermanos queridos, hemos estado analizando el libro de Génesis y específicamente hemos llegado a la historia de Jacob. El hijo de la promesa ahora es Jacob. El hijo de la promesa había sido Isaac. Isaac delegó su promesa sobre Jacob. Ya vimos cómo, por medio de trampas, pero al mismo tiempo porque era la voluntad de Dios que así fuera. Y eso nos demuestra cómo Dios usa nuestros pecados y nuestros errores y nuestras equivocaciones para hacer cumplir su voluntad. Y en el día de hoy vamos a ver algo muy similar a eso también. Pero hoy vamos a hablar de las familias. Vamos a hablar de la familia de Jacob. Vamos a hablar de los problemas que hubo en la familia de Jacob y cómo los hijos fueron parte de esos problemas. Porque, mis hermanos queridos, la Biblia nos habla siempre de la familia. La Biblia es un libro de familia, de la familia de Dios, de la familia de Israel, de la familia de la iglesia. La Biblia es el libro de una familia. La promesa fue dada a Abraham y por medio de él a su descendencia, es decir, a su familia. Por eso es tan importante analizar este capítulo y estos versículos que a continuación vamos a leer. Habíamos llegado en la historia a que Jacob había sido engañado por su tío Labán, quien le hizo trabajar durante 7 años y él quería casarse con Raquel. Sin embargo, en la noche de boda le dio a Lea. Al otro día él lo descubrió y tiene que hacer un trato, un pacto por Raquel 7 años más. Él se casa con Raquel, pero tiene que trabajar 7 años más para poder pagar. Es decir, de alguna manera sacó a Raquel a crédito. La sacó a cuenta de 7 años, en módicas cuotas de su trabajo diario durante 7 años. Así consiguió esposa, imagínese. ¿Sí ve que no es tan fácil conseguir esposa? De una vez se lo voy diciendo.
Pero era la que él amaba, era la que él veía con ojos diferentes. Lea no era bonita, ya lo vimos. Lea no tenía los ojos bien, tenía un problema en la vista, es lo más posible, lo que la mayoría de los estudiosos creen. Así que vamos ahora, ahí mismo en el capítulo 29, por favor, capítulo 29, en el versículo 31. Dice la palabra de Dios. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Mire lo que está diciendo. Lea era menospreciada, la valoraba menos su esposo Jacob, y Raquel era estéril. Ambas tenían sus propios problemas. Las dos hermanas tenían sus propias dificultades. Una no era amada por su esposo y la otra, bueno, no podía tener hijos, que era algo bastante grave en aquel entonces, en aquella época. Las mujeres necesitaban concebir para tener valor dentro de la sociedad. Una mujer solo era valiosa siempre y cuando pudiese dar hijos. A Jacob eso no le importaba, la verdad, él estaba absolutamente enamorado de Raquel. Sin embargo, a Raquel sí le importaba. Y vamos a ver por qué. El caso de que Raquel fuese estéril no tiene nada que ver con Dios equilibrando las cosas, como algunos han predicado. No es que Dios haya dejado estéril a Raquel porque era muy bonita y como la otra es fea, entonces dejemos a esta estéril. No. Esa no es la lógica de Dios, esa no es la lógica del texto. Todo esto trae una gran cantidad de enseñanzas que en el día de hoy vamos a estar analizando alrededor de la familia de Jacob, Raquel y Lea. El caso es que cada una tiene sus problemas. Son diferentes problemas. Y de alguna manera cada una envidia a la otra. Lea seguramente decía, ay, yo fuera tan hermosa como Raquel, mi marido me querría. Si yo fuera tan linda como ella, tuviera la cara como ella, si no tuviera estos ojos así, mi marido me amaría. Finalmente es mi hermana, tenemos cierto parecido las dos. Pero como yo soy feíta, ay, cuánto daría por ser bonita y que Jacob me amara. Y Raquel veía a Lea y decía, ay, cuánto daría yo por poder tener hijos como Lea. Cuánto daría yo por esa oportunidad, darle hijos a mi marido, ser valorada en esta sociedad. Cuánto daría yo. Y también se quejaba. Es que uno nunca está contento con lo que tiene. Usted puede tener muchas cosas y ser muy bendecido y no va a estar contento. Y siempre va a estar amargado por lo que no tiene en vez de dar gracias a Dios por lo que tiene. Eso es parte de esa naturaleza humana caída y pecaminosa que no nos deja dar cuenta o no nos permite darnos cuenta de las bendiciones que Dios nos ha dado ya. En vez de amargarse porque Jacob amaba a Raquel, Lea debía pensar, he podido concebir, y más adelante vamos a ver que ella concibe, tengo hijos y soy valiosa. En vez de amargarse por no tener hijos, Raquel debió haber pensado, mi esposo me ama y no le importa que yo pueda o no pueda tener hijos. Él está siempre conmigo. Pero cada una estaba pensando en lo que la otra tenía. Cada una vivía así. Y hay familias que son así. Hay hermanos que son así. Que andan comparando lo que uno tiene con lo que el otro tiene. Lo que uno logra con lo que el otro logra. Y he escuchado a hermanos envidiosos que dicen, pero ese lo logró, pero es que a él le tocó más fácil. Pero es que a ese sí lo querían mis papás y mis papás lo ayudaron, en cambio a mí no. Pero es que se le tocó la vida suave, sencilla. No, pero es que ese es un tramposo, con razón ha alcanzado todo lo que ha alcanzado. Hay hermanos así. Envidiosos, conflictivos, que se miden con sus hermanos y por ende los critican. Ese es un comportamiento contrario a las Escrituras y a la palabra de Dios. Ahora bien, Dios nunca apoyó que estas dos mujeres se casaran con el mismo hombre. Eso es algo contrario a la naturaleza de Dios. Levítico 18:18 dice la palabra, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. La palabra de Dios, el Levítico, la ley prohibía que un hombre se casara con la hermana de su esposa. No solo eso, que la tomara por mujer no solamente implicaba el matrimonio, sino implicaba la relación romántica o sexual con la esposa de su hermana, es decir, con la cuñada. Sí, mis hermanos queridos, respeten a sus cuñadas, no sean así, sinvergüenzas.
No, yo sé que aquí no hay. Pero en el mundo sí. En el mundo hay sinvergüenzas. Que también un ojo para la mujer y otro para la cuñada. Está como bonita. Eso es un pecado, mi hermano. Levítico 18:18 lo dice clarito. Eso es un completo pecado. Así que Dios no está apoyando la unión que aquí se da. ¿Y entonces por qué la permitió? Porque hace parte de su voluntad decretiva. Hace parte de su decreto. Esto tenía un propósito. Él necesitaba que Jacob tuviese muchos hijos. Él va a cumplir su propósito a pesar de el pecado de Jacob, a pesar de las malas decisiones, a pesar del engaño de Labán, a pesar del conflicto entre Raquel y Lea. Dios va a cumplir su propósito, porque Él usa nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras faltas para cumplir su plan, para cumplir su propósito. Nada puede detener el propósito divino. Nada, ni siquiera usted, ni siquiera sus errores, ni siquiera sus equivocaciones. Nadie puede detener lo que el Señor quiere hacer. Absolutamente nadie. Y eso aquí es absolutamente claro. Ahora bien, Lea sí amaba a Jacob. Y amaba no quiere decir que sintiera cosas muy bonitas por él. Más bien quiere decir que quería hacer cosas muy buenas por él. Era una mujer que amaba a su esposo. De cierta manera, su esposo tuvo gracia para con ella. De otra manera, de otra forma, ella nunca se habría casado por su defecto físico. Ahora, ella siente que no es amada, que su marido ya no la ama, que su marido no la valora, que su marido la hace a un lado, que su marido no es el mismo que era cuando eran novios, cuando le decía, amor, yo te bajaré las estrellas. Y usted, enamorada. Ahora su marido quiere mandarla para las estrellas. Ha cambiado. Ya no es el hombre romántico que usaba palabras bonitas. Los años, la costumbre, los conflictos. Lo han vuelto un hombre seco, frío, frívolo. Ese no es el caso de Jacob. Jacob nunca la amó. Le tocó. Tuvo misericordia de Lea. No tuvo otra opción para casarse con Raquel, la que amaba. Pero en nuestros matrimonios pasa así también. No que se casen sin amarse, bueno, también puede pasar. Sino que con el paso del tiempo el esposo parece olvidar todo lo que él le había dicho, todo lo que le había prometido, todo lo que, con lo que había enamorado a su esposa. ¿Y qué dice Isaías en el capítulo 54, verso 5? Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Y dice, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Aquí está hablando de Israel. El esposo es el Señor y la esposa es Israel. ¿Se da cuenta? Eso dice Isaías, no yo. En el Nuevo Testamento, la analogía es entre Cristo y la iglesia. Cristo es el esposo y la iglesia la esposa. Cristo es Dios, el Padre es Dios, Dios es el esposo. ¿Pero tiene Dios dos esposas? No, ya vimos que eso está prohibido. Ya vimos que la poligamia, y vamos a complementarlo más adelante, no está dentro del plan de Dios, así sean hermanas, no está dentro del plan de Dios. Así Israel y la iglesia sean hermanas, no hay una poligamia, no hay dos esposas de Dios, hay una conformada por personas que hacen parte del Israel étnico y personas gentiles. Hay un solo pueblo, de los dos pueblos hizo uno. Y eso no es teología del reemplazo, no lo es, porque jamás hemos dicho que Dios ha desechado a Israel, solamente que Israel era tipo y sombra de lo que realmente es el Israel. Cristo, Israel y el Israel espiritual, su cuerpo, su iglesia, su pueblo, conformado por judíos y gentiles. Es tan difícil de entender. Por ahí me están haciendo videos de que yo estoy a favor de la teología del reemplazo. No. Porque la teología del reemplazo lo que afirma es que Dios desechó a Israel. Y yo jamás he dicho que Dios ha desechado a Israel. Lo que digo es que Israel sigue siendo pueblo de Dios. Pero ya no es solo pueblo de Dios, sino que los gentiles también somos pueblo de Dios.
Así que el verdadero Israel somos judíos y gentiles. Eso no es teología del reemplazo. Qué pena. Qué pena con los que me hacen videos. Así que Dios tiene una sola esposa. Como todo hombre debe tener una sola esposa. Y la Biblia enseña que Cristo ama a su esposa y se entregó a sí mismo por ella. Y dice Pablo: esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tu responsabilidad de esposo es amarla. Sí, a veces es cansona. ¿Qué hacemos? A veces le molesta cualquier cosa y no te das cuenta. ¿Qué hacemos? A veces dice cosas por allá y no la escuchas y te molesta. ¿Qué hacemos? Pero tu responsabilidad es amarla y dar tu vida por ella. Eso es lo que debes hacer. Mujeres, sí, hay esposos que no son cristianos, o que son cristianos solamente de nombre y van a la iglesia, pero realmente no lo son. Y no entienden eso. Y hacen a sus esposas a un lado. Y las ignoran, y no las valoran, y no las aman, no se sacrifican por ellas. Y entonces, ¿te deprimes? ¿Te entristeces? ¿Te echas a llorar? No. Tu marido es el Señor. Él es el único que puede cambiar a tu marido. Él es el único que puede hacer la obra en ese hombre. Así que ora por tu marido y descansa en el Señor. Y vamos a ver eso más adelante, bastante expresado en Lea precisamente. Pero continuemos. Vemos en la Biblia que Dios no se agrada de que un hombre se case con la mujer y con su hermana. Pero pareciera, según Deuteronomio 21:15, que Dios sí apoya la poligamia. Mire lo que dice. Y vamos a mirar si Dios apoya o no la poligamia. Deuteronomio 21:15. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera el de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿Cómo así? Este texto pareciera estar indicándonos que Dios aprueba que un hombre tenga dos mujeres, porque está regularizando el hecho de que Dios tenga, o una persona, perdón, un hombre tenga dos mujeres. ¿Por qué Dios regulariza el hecho de que el hombre tenga dos mujeres? ¿Por qué? Si es un pecado, si siempre fue un pecado, si nunca fue su designio, si Dios hizo a Eva para Adán, punto. Si Jesucristo mismo dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fin. ¿Por qué entonces? Por causa del pecado de ellos. Por causa del corazón de ellos. Miremos ese principio en Mateo 19:8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dios lo permitió con un propósito más grande. Dios permitió en el pasado. Recuerden, la revelación fue progresiva y la iluminación hoy es progresiva. Poco a poco vamos conociendo más lo que significan los pasajes. Ellos poco a poco iban conociendo más la voluntad de Dios, iban conociendo más a Dios. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob tenían la ley del Señor. Ninguno de ellos conoció plenamente la revelación divina. Conocían la promesa, que era la venida del Salvador, del Mesías. Por eso tuvieron la oportunidad de ser salvos. Pero ellos no conocieron nunca ese tipo de leyes. Así como Moisés permite repudiar, es decir, divorciarse por cualquier motivo, básicamente, porque eso lo permitió Moisés. No es el tema de hoy, pero tenemos 4 videos sobre el divorcio y el recasamiento que usted puede ir a ver. Así como Moisés permitió que por cualquier cosa se divorciaran los hombres. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de ellos.
Y para que no mataran a sus esposas, porque después para deshacerse de ellas preferían matarla. Entonces por amor a las mujeres Dios permite eso. Sí, señores. Asimismo, Dios está permitiendo ahora que estos patriarcas tengan varias esposas porque su objetivo es más grande, un pueblo. El objetivo de Dios es que Jacob tenga 12 hijos varones y de esos 12 hijos salga un pueblo. ¿Y una sola mujer no puede dar 12 hijos? Bueno, sí, incluso más. Pero también sería bastante difícil para esa mujer y bastante doloroso. Y en la época, con los vagos o pocos conocimientos en salud que existían, hubiese sido bastante peligroso para una mujer dar a luz 12. 12. Así que esto hace parte de un propósito más grande. ¿Y por qué digo esto? Porque hay unas sectas por ahí que están patrocinando lo que llaman el patriarcado. Ya no son apóstoles, ya no son profetas, ahora son patriarcas. Y como son patriarcas como Abraham, Isaac o Jacob, entonces ellos dicen, bueno, nosotros podemos tener varias esposas. Y creen en la poligamia. Al igual, los mormones durante muchos años han predicado la poligamia. Hoy en día supuestamente ya no lo practican. Pero lo han practicado en secreto durante muchos años. Y desde sus inicios lo practicaron. Les pareció una maravillosa idea, pero vamos a comprobar bíblicamente que no es así. Que pese a que sirva para un propósito meramente carnal para el hombre, esto trae problemas tanto para el hombre como para la mujer. Así que Dios lo permite la poligamia en el Antiguo Testamento por causa del duro corazón de los hombres y por causa de que se cumpla su propósito. Ahora, esa ley que acabamos de decir nos dice o regula eso que ellos estaban haciendo en aquel entonces. Si la mujer aborrecida tenía el hijo primogénito, el hombre no podía quitarle el derecho de la primogenitura. No podía, debía dejárselo, aunque esa fuera la mujer aborrecida, la mamá de ese muchacho. No importa. Eso era ley. Y alguno me preguntará, ¿acaso no fue eso lo que hizo Abraham con Agar? El primogénito era Ismael. Y él no le dio la primogenitura, se la dio a Isaac. ¿Qué no está Dios contradiciendo su propio mandamiento al ordenarle a Abraham que le dé la primogenitura a Isaac cuando el primogénito era Ismael? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque cuando vemos la ley, está hablando de esposas y Agar nunca fue esposa de Abraham. Nunca. Ahora, cuando vemos esa ley, está hablando de que el esposo ama más a una que a otra. Abraham jamás amó a Agar. Abraham amaba a Sara. Y en tercer lugar, porque desde el principio la primogenitura había sido dada por Dios. De hecho, es muy curioso cómo los derechos de la primogenitura y la bendición, el hijo de la promesa, generalmente no era el mayor. ¿Se han dado cuenta de eso? Hablamos de la primogenitura y la primogenitura y la primogenitura. ¿Y cuál ha sido el primogénito que ha obtenido la promesa? ¿El primogénito de Abraham? Isaac. No, Ismael. ¿Y la promesa quién la tuvo? Isaac. El primogénito de Isaac, Esaú. ¿Y quién obtuvo la promesa? Jacob. Y vamos a verlo con Jacob. El primogénito de Jacob, Rubén. ¿Y quién obtuvo la promesa? Judá. Tanto que hablamos de la primogenitura y los derechos de la primogenitura. Y básicamente ninguno de ellos fue el primogénito. Ninguno de ellos era el primogénito, pero sí obtenían los derechos de la primogenitura. Por eso cuando la Biblia habla de que Jesús es el primogénito de la creación, que es lo que utilizan los testigos de Jehová para decir que Jesús fue creado y que es el ángel Gabriel y una cantidad de locuras, ¿sí? No nos está mencionando de que fue el primer ser creado. Por eso mismo, los primogénitos ni siquiera eran los primeros en nacer. Simplemente eran los que tenían los derechos, punto. Los derechos los recibió Isaac. Los derechos los recibió Jacob. Los derechos los recibió Judá. Cuando la Biblia dice que Jesús es el primogénito de la creación, quiere decir que tiene toda la autoridad y es el dueño de la creación, no que haya sido el primer ser creado.
Y cuando uno lee Génesis y estudia Génesis, se da cuenta de esos detalles. Ahora bien, sigamos mirando qué pasa en esta historia. Dice la palabra. A ver si me salté un versículo. No, parece que no. Verso 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó a su nombre Simeón, que es el segundo hijo. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le ha dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó a su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó a su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Está hablando de Lea, la fea, como ya lo vimos. Entonces, el primer hijo de Jacob lo dio Lea. Era el primogénito. Se llamaba Rubén. Rubén significa mire su hijo, o he aquí tu hijo. O sea, Lea tiene ese primer hijo y lo usa para mandarle un mensaje a Jacob y decirle: vea, le di hijos. ¿Cuántos hijos le ha dado mi hermana? ¿Cuántos? Ese es su primogénito. Ahí está, ahí lo tiene. Sin embargo, como ya dije, Rubén no va a recibir la promesa, sino Judá. Pero Judá también es hijo de Lea. Pero Rubén no recibe la promesa porque era un hombre inestable. Más adelante en Génesis lo explica. Ahora, luego le dio otro hijo, al que llamó Simeón, segundo hijo de Jacob, que quiere decir Dios ha escuchado. Dios me oyó y me dio otro hijo. ¿Sí? Luego recibe otro hijo, Leví. Significa apego, unión. Con este sí mi esposo se apega a mí. Con el tercer chinito sí lo tengo aquí cerquita. ¿Sí? Leví es el padre de la tribu de Leví, obviamente, y de los sacerdotes y de los ministros de Israel. Y luego va a dar a luz a Judá. Y dice: Jehová sea alabado. Fíjense en un detalle. Lea fue la madre tanto del linaje de sacerdotes como del linaje de reyes. Los levitas y los judíos venían del mismo origen, de Lea. Tremendo privilegio. Ella no lo sabía, obviamente. Ella no conocía eso, no conocía el destino de sus hijos. Simplemente daba hijos a ver si su esposo la amaba. Esto nos demuestra que Jacob se la pasaba más tiempo con Raquel e ignoraba a Lea. Era más importante para él Raquel que Lea. Y Lea en su desespero comenzó a darle y a darle y a darle hijos. No intentes ganar el amor de un hombre con hijos. Hay mujeres que hacen eso, que piensan que por darle hijos a un hombre, entonces ese hombre ahí sí les va a amar. Es que ahora sí estoy embarazada, le voy a dar un bebé, este hombre me va a amar. Es que ahora ya son 2 bebés, ahora sí me va a amar. Es que ya son 3, ahora sí me va a amar. No, mentiras. No importa que le dé los 12. No la va a amar. Un hombre no se retiene a punta de bebés. En el pasado, por lo menos en mi país, era común que una mujer que quisiera retener a un hombre, pues quedara embarazada. Hasta los tentaban para quedar embarazadas y después que él no pudiera alejarse de ella, se convertía en el amor de su vida. Si usted está casado y piensa que teniendo hijos va a fortalecer su relación marital, se equivoca. Los hijos son una bendición, son maravillosos, son hermosos. Le garantizaban a Lea que Jacob se la pasara más allá. Recuerden que en aquel entonces los esposos le daban una casa a cada esposa. Una tienda, era no una casa como las nuestras, una tienda. Entonces había la tienda de Lea y la tienda de Raquel. Pues Jacob se la pasaba más en la tienda de Raquel porque le gustaba más. Así que Lea comenzó a darle hijos. Y entre más hijos tenía, pues Jacob tenía que pasarse más tiempo con Lea, pues para pasar tiempo con sus hijos. Pero el hecho de que pasara tiempo con sus hijos no le garantizaba que la amara a ella, o que pasara tiempo con ella, o que le hallara más valor a ella. Por eso al tener a Judá, ella como que reacciona. Y Judá significa Jehová sea alabado. Entendió que Dios debía ser su prioridad por encima de su esposo. Ella dejó de intentar. Dice la escritura que ella se dio cuenta.
Ya no tuvo a Judá para tener feliz a su marido. Lo tuvo para alabar el nombre del Señor. Y es que cada hijo que nosotros tenemos debe ser para alabar y glorificar el nombre del Señor. Ella en ese momento lo entendió y después se le olvidó. Ya vamos a ver por qué. Pero en ese momento ella entendió eso. Sus hijos eran para glorificar al Señor. Sus hijos eran para darle gracias a Dios. Y podría tener una cantidad de hijos enormes. No iba a obtener el amor de su marido. Al no poder tener feliz a su marido, lo mejor es tener feliz a Dios. Mujer, deja de intentar tener feliz a tu marido. ¿Cómo así, hermano?, dirá algún marido y saltará. No, hermano, no le diga eso a mi mujer. Atención, escúcheme. Mujer, que tu objetivo sea hacer la voluntad de Dios. Entre comillas, tener feliz a Dios. Alabar a Dios por encima de lo que quiere o anhela tu marido. Cuando tu propósito es que Dios se complazca con tus obras, con tus hijos, con tu esfuerzo y con tu trabajo, entonces verás cómo tu marido se complace también contigo. Pero si tu propósito es tenerlo feliz a él, solo a él, te equivocas, porque él no sabe lo que realmente necesita ni lo que realmente quiere. Él no lo sabe. Él se equivoca. Él piensa que lo que quiere es más hijos. No, no quiere más hijos. Él quiere otra cosa. Él piensa que lo que quiere es riquezas. No, no quiere riquezas. Él quiere algo más, necesita algo más. Jacob hasta aquí ni siquiera sabe lo que necesita. No intentes tener feliz a tu marido, mujer. Intenta tener feliz al Señor. El Señor es tu marido. Si tú haces la voluntad del Señor, si tú haces lo que Dios te ha mandado, lo que Dios te ha pedido, si tú sigues sus mandamientos y preceptos, entonces, si tu marido es un siervo de Dios, estará feliz, estará contento. Por eso procura primero con diligencia agradar al Señor, tu Dios. Muy bien. Ahora miremos. Génesis 30. Pasamos a Génesis 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo ¿qué? Envidia. Palabra clave. Tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel. La amaba mucho, muy linda y todo, pero cansona esta mujer. ¿De qué le servía ser tan bonita si era tan cansona? ¿Sí? Entonces él se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Recuerden que en aquel entonces se consideraba que la mujer era meramente un recipiente. Así que si no podían tener hijos era culpa de ella. Aunque en este caso sí efectivamente era culpa de ella porque Lea tenía bastantes, tenía 4. Así que Jacob era fértil. El problema estaba en Raquel. ¿Sí? Pero él dice algo lógico. Yo no soy Dios. ¿Yo cómo hago para que usted tenga hijos? Yo he hecho mi mejor esfuerzo, créame. Pero no se ha podido. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila, su sierva, por mujer a Jacob, y se llegó a ella. Ay, Dios mío, ¿le recuerda esto algo? ¿Por qué Jacob, e incluso Raquel, no hubieran aprendido de Sara, que era pariente de los dos además? ¿Por qué no aprendieron de Sara? Esa fue la decisión que tomó Sara. No puedo tener hijos, yo soy la culpable porque yo soy el recipiente. Tal vez sea con Agar. Abraham, acércate a Agar. Y todo salió mal. Y ya lo vimos. Pero ellos no han aprendido esa lección. Ay, acércate a mi sierva Bila, venga Bila. Y el marido igual que su abuelo Abraham. No, no, no. Bueno, está bien. Porque seamos claros. Y esto no suena bonito, pero es verdad. Los hombres no necesitan amar a alguien para tener intimidad con esa persona. Ni siquiera necesitan tener algún tipo de afecto o cariño. Ni siquiera necesitan un ambiente bonito. Generalmente, lo único que necesitan es que les digan, hágale, mijo. Con confianza.
Generalmente eso es lo único que necesita. Y esto nos lo demuestra precisamente aquí. Ahora bien, mire lo que pasa. El texto dice sobre sus rodillas. Esto puede ser un eufemismo, ya lo vimos también en el caso de Sara. Un eufemismo al hecho de que pusieran al bebé en las rodillas de Raquel en este caso, y así fuera adoptado por Raquel, o que literalmente la mujer al parir se hiciera sobre las rodillas de Raquel para aparentar que el parto era de Raquel. Puede ser las dos cosas. Puede ser las dos cosas. Incluso algunos historiadores piensan que en el momento de concepción del bebé también participaban las dos mujeres. No lo sabemos, es posible. Recuerden, ellos no tienen la revelación completa del Señor, así que podían hacer cosas bien locas. Así que es posible. No sabemos bien, pero lo cierto es que sobre sus rodillas implica que el hijo de Bilha sería considerado hijo de Raquel. Sería un hijo adoptivo, ¿sí? Ahora, esto tiene un problema gravísimo. Raquel está llevando a Jacob a un terreno que Jacob no conocía y que no le interesaba realmente. Y era el concubinato. Tener una concubina. Él no se iba a casar con Bilha, pero Bilha se va a convertir en su concubina. Recuerden que hay diferencia entre esposa y concubina. No es lo mismo estar casado a tener intimidad con alguien e incluso vivir con esa persona. No es lo mismo. ¡Qué pena! Porque por ahí hay una corriente que quiere hacernos creer que no importa que las personas que viven juntos y tienen intimidad no se casen. Que por el mero hecho de tener intimidad y vivir juntos ya son un matrimonio. Mentira. Mentira. Lo dije en la clase pasada y lo repito ahora. Siempre ha habido una ceremonia legal donde la sociedad ha reconocido a una pareja como casados. Siempre. Pero a Jacob no le interesaba el concubinato, sin embargo, pues, para tener feliz a Raquelita. Y bueno, él ni corto ni perezoso. Bilha seguramente era una muchacha joven, no nos dice cómo era, no dice nada de ella, pero se allegó a Bilha. No debió hacerlo, en términos de lo preceptivo de Dios, de lo que realmente es la voluntad conforme a sus estatutos. En términos de lo decretivo, de lo que Dios permite para que se haga su plan, pues sí, tenía que pasar. Pero en términos de lo preceptivo, de los preceptos de Dios, pues era un pecado. Y sin embargo lo hizo. Él no sabía decirle que no a sus esposas, y menos cuando se trataba de algo así. Eso debía tener un límite. Usted no le puede decir que sí a todo lo que su esposa le diga, mi querido hermano mandilón. Qué pena, es general. Pero usted no le puede decir que sí a todo lo que su esposa diga. Discúlpeme, perdóneme, pero discúlpeme. Hay límites. Jacob debió haberle dicho, no, mija, si no puedo tener hijos ni modos, pídale al Señor un milagro, pero yo no voy a encartarme con más niños y con más mujeres. Ya suficiente tengo con ustedes dos, que me tienen hasta aquí. Eso fue lo que debió haber dicho. Pero él por tenerlas feliz, y no solo a Raquel, después vamos a verlo con Lea, y también por satisfacer su deseo sexual, entonces va y comete este tipo de pecados. No a todos se le puede decir que sí a su esposa. Pero es que usted no sabe cuando le digo que no, ay, cuando estoy en contra de algo que ella dice, ay, cuando le lleva la contraria, ay, ¿quién se la aguanta? Me hace mala cara todo el día, tuerce la boca, la nariz, hace gestos, qué fastidio. Y sí, es un fastidio. Es incómodo, fastidioso. Y hay otras peores. Las que le cantaletean todo el día. Sí ve claro, pero, y cantaletean de formas particulares, ¿no? Hay algunas que echan indirectazos. Claro, como ama más a mi hermana que a mí. Estoy hablando de Lea, ¿no? De pronto, tal vez. Claro, usted le hace casos a sus amigotes, ¿no? A mí, ¿no? ¿Qué importa lo que mi esposa piense? ¿Qué importa lo que mi esposa quiera? Y hay otras aún peores. Las que no son solamente con indirectazos, sino con cantaleta, con una retahíla de discurso enorme y hasta con lágrimas acompañado. Sí, hermano, es difícil porque el matrimonio es difícil, pero no le puede decir a todo lo que su esposa quiere que sí. No le puede decir a todo lo que su esposa quiere que sí. Hay cosas que son contra la voluntad divina
Entonces usted tiene que poner primero la voluntad de Dios. Ay, gastémonos esta platica en comprar, y usted no tiene plata y quiere comprar no sé, un nuevo carro. Y usted endeudado hasta la coronilla. Eso está en contra de los principios bíblicos. Usted tiene que decirle, no señora, en este momento no. Ay, queremos otro bebé, ¿por qué no tenemos otro bebé? Mire que mi amiga Rocío tuvo otro bebé. Porque las mujeres tienden a entusiasmarse cuando sus amigas tienen bebés. ¿Sí o no? Algunas, no todas. Y usted sin dinero en el bolsillo. Y va y bueno, está bien mi amor. No, ¿cuál está bien? Ella puede seducirlo y estar en el matrimonio, no hay problema. Pero si usted no tiene dinero, no. Es que no. Porque el principio bíblico nos enseña que debemos planificar todas las áreas de nuestra vida. Ser responsables. Ser sabios. Así su esposa esté muy entusiasmada con un nuevo bebé. Si ustedes no tienen los recursos ni la capacidad, mejor no lo haga. Aprenda a decir que no. Igual para las mujeres también. A veces hay que decirle que no a los maridos, porque a veces los maridos también se encaprichan con cosas antibíblicas. Pero pueden ser las cosas ni siquiera antibíblicas, simplemente no convenientes. Hay que aprender a decir que no. En el verso 5 dice, y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios, y también oyó mi voz. Wow, Raquel. Y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. ¿Daniel? No, Daniel no. Dan. ¿Y qué significa Dan? Juicio. Ella dice, me juzgó Dios. Dios hizo un juicio sobre mí. Pero ella está diciendo algo así como, Dios me vio inocente. Hizo un justo juicio conmigo y me regaló un hijo. Pero ese no era hijo de ella. Era hijo de Bilha. Se está equivocando. No es porque Dios se complazca en su falsa petición o en su plan que va contrario a la naturaleza divina. No, es porque Dios tiene un plan más grande. Hay muchas personas impías que no conocen a Cristo, que no conocen al Señor y reciben bendiciones y piensan que es porque Dios está feliz con ellos. No, es porque Dios tiene un plan más grande, pero Dios no está feliz con usted. Así que el hecho de que algunas cosas que usted pide se concedan no quiere decir que Dios esté contento con usted. No se confunda. Quiere decir que su plan incluye eso, que es muy diferente. Ahora, eso de darle a la mujer, una mujer que pues es su sirvienta, a su marido, eso era doloroso. Era duro. Incluso en aquella época eso no era fácil. Pero ella por pura envidia lo hizo. Literalmente eso es lo que dice la Escritura, por envidia. Usted mira a Sara y Sara esperó años, más de 20 años para tener a Isaac. Usted ve a Rebeca y esperó años para concebir. Y a esta mujer habían pasado unos cuantos meses y ya estaba desesperada. No tuvo paciencia. Sí, Dios concedió todo esto, no por ella, sino para cumplir su propio propósito. Pero ella debió haber sido paciente, sabia. Vamos a ver cómo en el tiempo ella va a tener hijos. Así que Dios sí podía hacer concebir a esta mujer. Dios tenía ese poder. Tenía que esperar. Mujer, no se afane. Mujer, tranquila. Tómesela con calma. A veces las mujeres son supremamente afanadas. También algunos hombres, hay que decirlo. Somos muy afanados. A veces queremos todo ya, al instante, de una vez, rápido. ¿Qué pasa? Que no se dan las cosas. Tranquila. Raquelita, tranquila. No te afanes, espera en Dios, descansa en Dios, confía en Dios. Dios hará su debido tiempo. No te afanes, no te compliques, porque vas a volver un desastre tu familia, con tu afán, con tu desesperación, con tus afanes. A veces le hacemos daño a nuestra familia, nosotros mismos, al querer que todo funcione bien y que las cosas se hagan bien. No consideramos que la familia no es simplemente una empresa donde hay ciertas cosas por hacer. No, la familia es más que eso. Si tengo que dejar lo que tenga que dejar con tal de tener más tiempo con mi familia, de ayudar a mi familia, de mantener unida a mi familia, pues tengo que hacerlo. Igual Lea era su familia.
Lea era su hermana. Se pusieron de rivales por el marido. Y así pasa en muchos hogares hoy en día. No nos importa. Pensamos que estamos salvando a la familia. Estamos ayudando a nuestra familia. Trabajamos 24/7. No vemos a nuestros hijos, no vemos a nuestra esposa y pensamos que estamos salvando a la familia. Y no nos estamos dedicando tiempo. No está salvando a su familia. Está hundiendo. ¿De qué le sirve ganar todo el dinero y tener para mantener una familia si cuando vaya a llegar a su casa ya no hay familia que mantener? ¿De qué le sirve? Primero preocúpese por tener una familia a la cual mantener. A veces hay proyectos, planes en la familia que se convierten en número uno por encima de la familia misma. Y eso es un pecado, eso es un error, eso es una equivocación terrible ante el Señor. Dios, dice la palabra, o podemos entender según la palabra, que para cumplir su voluntad decreta y permite o quebrantar su propia voluntad preceptiva. Para cumplir la voluntad decretiva de Dios, Dios mismo permite que el hombre rompa la voluntad preceptiva. Es increíble, pero así funciona. Y eso elimina por completo cualquier tipo de contradicción que cualquiera pudiera encontrar en estos pasajes. Por completo. Ahora, verso 7. Concibió otra vez Bilha. No solo tuvo uno, tuvo dos. La sierva de Raquel. Y dio a luz a un segundo hijo, a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó a su nombre Neftalí, que significa lucha. Si hay alguna hermana Lucía que le diga lucha, Dios la bendiga, hermana Neftalí. Lucha. ¿Sí? Y ella dice: ¿por qué he ganado mi lucha? ¿Se da cuenta cómo ella estaba visualizando su vida familiar? Para ella era una lucha, para ella era una guerra, para ella era un pleito constante. Su conflicto con su hermana. Eso era una lucha. Eso era una lucha para ella. Qué triste que hayan familias que vivan así, en competencia, en lucha, en pelea. Y ella está compitiendo y dice: le gané. ¿Pero por qué le gané? ¿Por qué va a decir le gané a mi hermana? Si la hermana tiene 4 y ella tiene 2 y adoptados. Parece ser que en la concepción o en la relación de ellas, de alguna manera, le había hecho entender que jamás podría tener hijos. O es posible que simplemente ella estuviese proclamando que Dios le permitió tener hijos, aunque nadie creía que fuera así. Pero está mal la actitud de esta mujer. No puede glorificar al Señor en medio de algo que hace por envidia. Usted no puede darle gloria al Señor por algo que obtiene con una mala acción. Eso no glorifica a Cristo. Eso no exalta al Señor. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada. No es posible pensar, mis hermanos queridos, que esto glorificaba al Señor. ¿Alguna vez un pastor se jactaba de cómo Dios lo había bendecido mientras tenía una iglesia en los llanos orientales? Y él decía: es que allá llegaban los narcotraficantes y me decían, con un fajo así de billetes, y me decían: tome, pastor, para su iglesia, y con eso construimos un templo gigante y hermoso. Dios fue glorificado. Yo le decía: ¿Cómo Dios fue glorificado? ¿Por lavado de activos? ¿Usted piensa que el lavado de activos glorifica al Señor? El hecho de que aparentemente exista una bendición en todo lo que sucedió no implica que eso sea algo aprobado por Dios, o sea una bendición de Dios, o sea voluntad divina. Nada que se hace con una mala raíz, nada que se hace con o que surge con una mala intencionalidad puede ser algo que glorifique a Cristo. Nada. Así que esto no está glorificando a Cristo. Pero ella piensa que sí. Ella piensa que está glorificando al Señor.
Verso 9. Viendo pues Lea, la que Lea no se quedó quieta, que había dejado de dar a luz, tomó a Zipa su sierva y le dio a Jacob por mujer. Y Zipa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y dijo Lea, vino la aventura, y llamó su nombre Gad. Y luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán, dichosa, y llamó su nombre Aser. Aser, no Eiser, como he escuchado algunos. Es que un hijo de Jacob se llamaba Eiser. ¿Y el otro cómo? ¿Hewlett Packard o algo así? No, Aser. ¿Sí? Entonces, Lea hace exactamente lo mismo. Y la sierva de Lea, Zilpa, tiene dos hijos. Uno, Gad, que puede significar tropa o buena fortuna. Básicamente, ese nombre lo que está hablando es de cantidad. O sea, ya le di muchos. Unos propios y otros. ¿Y por qué toma a una sierva? Posiblemente ella ya sentía que no podía tener más. En Colombia tenemos un dicho, cuando alguien tiene muchos hijos, decimos ese tiene una tropa de hijos. Una tropa es lo que tiene. Tiene muchos. Ese es más o menos el sentido de la palabra Gad. Le di muchos hijos. Y el otro, Aser. La gente va a decir que soy feliz. Feliz. ¿Qué sentiría Raquel? Feliz. Infeliz en vez de feliz. Infeliz. Cuando llamara a su sobrino el feliz. Entonces, mire que Lea aquí parece haber olvidado que era para la gloria del Señor. Lea se deja llevar por la competencia. Perdió el gozo que tuvo cuando tuvo a Judá y que alabó y glorificó el nombre del Señor. Ahí ella llegó al máxime. A entender que lo que hacía era para la gloria de Dios, no para satisfacer a su marido. Pero es que en esta escena, cuando ahora toma a su sierva para que le dé dos hijos más, ya no está queriendo satisfacer a su marido. No. Lo que está queriendo es competir contra su hermana. Ah, me tiene envidia. Ah, muy envidiosa. Ah, es que usted también tiene que tener hijos. Pues yo también tengo sierva. Y también mi sierva le va a dar dos hijos. Entonces, una le compite a la otra y la otra le responde. ¿Qué es esto? ¿Qué desastre de familia? La Biblia está llena de familias desastrosas, como la vida, como el mundo. Y aún así familias. Puede ser que tu familia no sea la mejor familia del mundo. Puede ser que a veces sientas que es un desastre. Que a veces creas que no se comprenden, que no se aman, que no se entienden. A veces piensas, pero ¿cómo es posible que seamos familia? No tiene ni siquiera sentido. Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un porqué. Dios tiene una razón. En medio de las luchas de nuestras propias familias, Dios está haciendo su obra. Entonces ella se mete en la competencia, a competir con su hermana Raquel. Y estaban usando a sus hijos como peones de guerra. Usted tiene hijos, yo puedo tener más. Usted tiene sierva que tiene hijos, yo tengo otra sierva que tiene otros hijos. No use a sus hijos como peones de guerra. Hay parejas que utilizan a sus hijos como peones de guerra. Vaya, dígale al sinvergüenza a su papá que si va a venir a comer o no. ¿Por qué no pone a su niño a hacer eso? Vaya usted, dígale. Y aparte, usa un adjetivo calificativo para hablar del hombre. A veces cuando están divorciados tienden a hacer eso, a hablar mal del otro. Es que su mamá era una sinvergüenza, es que su papá era un sinvergüenza. Es que hizo esto, es que hizo aquello, es que... Pueden tener razón. Puede haber cierto momento de necesidad en contar la historia. Pero no lo haga cuando son niños. Sea sabio. Es que si usted no pasa manutención, no le dejo ver al niño. ¿De verdad? El derecho de compartir con nuestros hijos está condicionado al deber de sostenerlos. ¿En serio? Bíblicamente no. No. Y usted puede verlo en Abraham. ¿Con qué dejó a Agar y a Ismael? Y sin embargo, ¿quién estuvo en la muerte de Abraham? ¿No estuvo ahí Ismael? Si su esposo o ex esposo no le da la manutención de su niño, que
debería hacerlo. Obviamente, si no lo hace, está pecando. Pero usted no le niegue que cumpla otro de sus deberes, que es el de ser padre. Porque la lógica de muchas mujeres es, no, si no da plata, entonces que ni lo vea. Con eso lo castigo. No, no está castigando a él, está castigando a su hijo. Su hijo está creciendo sin papá. Es que no lo haga por él, no es por ese hombre, es por su hijo. Sí, el tipo puede ser un sinvergüenza que no da para la manutención. Sí, puede ser. Pero por lo menos que cumpla el papel de papá, que lo saque a un parque, que juegue con él, que le enseñe a montar bicicleta, que lo lleve a nadar. Por lo menos que cumpla con eso. Pero usted no puede prohibir que su pareja vea al hijo, a su hijo, porque no responde económicamente con su deber. No, eso es un error y es un pecado. Así lo digo. Porque el principal afectado no es el sinvergüenza que no está dando para la manutención del hijo, es el niño. Por eso no use a los hijos en sus batallas personales. No use a los hijos como pretextos. No use a sus hijos para sus guerras en la familia. Como lo estaban haciendo estas dos mujeres. Ahora, ella se rebajó, o más bien ella rebajó a su marido y usó el mismo método que su rival, que su hermana. La misma forma, la misma manera. No haga eso. No conteste el mal con mal. El mal se vence con el bien. Si alguien hace algo malo y por envidia y en su contra, usted contéstele con algo bueno y maravilloso, algo que le bendiga a esa persona. No conteste el mal con más mal, porque entonces usted termina perdiendo. Y Jacob, como mandilón, sometió a sus esposas. Bueno, está bien. Ve el problema que tiene con 2 mujeres y ahora tiene 4. Ve el problema que tiene con los hijos que tiene hasta ahora, 6. Y ahora tiene otros 2. Este hombre no sabía controlarse. Como muchos hombres que no saben controlarse. Que no pueden decirle no a una mujer. Y no estoy hablando solamente de decirle no a la esposa. Estoy hablando de las mujeres. Hermanos, todos estos ejemplos de poligamia en la Biblia no hacen otra cosa que demostrarnos que la poligamia no es algo bueno. Tener más mujeres no es algo bueno. Ni siquiera para los hombres. Por más placer que puedan sentir ellos, eso siempre va a llevar a problemas, pérdida de dinero, crisis familiar, crisis personal. Usted va a estar en un problema gravísimo. Aprenda a decir no. Es que ella se me lanzó y se me ofreció y yo soy hombre, uno es hombre. ¿Y qué? ¿Y por ser hombre no es capaz de decir que no? Usted es hombre y por ser hombre entonces tiene que acostarse con la que se le ofrezca ahí. Qué poca concepción de hombre tiene. Entonces, ¿qué es un hombre? ¿El que se acuesta con la primera que se le aparece? No. Así lo tienten, así le digan, mira lo hermosa que estoy. No me importa, no quiero, no voy, estoy casado, punto. Sea radical en eso. Pues que me tienta, hermano, es tan difícil, es que es tan bonita. No importa, hermano. Usted solo en su naturaleza humana no puede, pero con el Espíritu Santo y la fuerza del Señor puede decir, no, qué pena, estoy casado, no me meto con nadie más. No y no es no. A veces demoramos años en entender eso y la bendición que es eso. Es una bendición. Saber decirle que no a las tentaciones, a las mujeres, a tener más de un hogar. Porque aunque en nuestra sociedad la poligamia no es permitida, hay hombres que tienen más de un hogar. Y eso de tener sucursales, hermano, no es rentable. Nada rentable. Verso 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras. Y tu hijo, por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvió del campamento a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras. Él se volvió un objeto sexual. Jacob se volvió un objeto sexual. Te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo.
Y durmió con ella aquella noche y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó a su nombre Isaacar, que quiere decir recompensa. Ay, Dios mío. ¿Cómo es el asunto de las mandrágoras? Rubén se va por unas mandrágoras. Rubén ya tendría más de 15 años porque salir al campo era salir a trabajar, básicamente. Y a los 15 años ya eran hombres. Así que llega a trabajar, era un hombre joven, y trae unas mandrágoras para comer. Y Raquel ve las mandrágoras. ¡Wow, mandrágoras! Dame esas de mandrágoras, las de tu hijo. Ah, ¿qué? ¿Usted ya me quitó el marido, ahora quiere quitarme mis mandrágoras? Pues no. Y ella le dice, vea, le negocio así. Usted me da las mandrágoras y yo le dejo dormir esta noche con mi marido. Lo que quiere decir que Jacob prefería quedarse con Raquel, generalmente. Y ella dice, ah, bueno, así pues sí. Y cuando llega Jacob, mire cómo le dice, ven para acá que te ha alquilado. Yo no sé si Jacob no se sintió sucio. Lo estaban alquilando. ¿Vas a dormir conmigo esta noche? Sí, señor, está bien. Ah, Jacob. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y le dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó el nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina, que quiere decir juzgar. Y nadie dice por qué le puso así. Pero Zabulón significa vivienda. O puede significar honrar o exaltar. Lo que quiere decir que básicamente ella creía que ya con 6 hijos su marido iba a quedarse a vivir con ella definitivamente porque eran demasiados hijos ya. Pero no le funcionó. Jacob es un objeto sexual y a Raquel no le funcionaron las mandrágoras. Las mandrágoras eran conocidas en aquel entonces como las manzanas del amor. Eran un afrodisíaco. Por eso es que Raquel negocia las mandrágoras con su hermana para quédese con él otra noche, no me importa, pero estas mandrágoras pueden hacer que yo tenga un hijo. Esas mandrágoras eran consideradas unas frutas que la hacían más fértil. Aparecen en el libro de los Cantares, que es un libro que tiene una implicación sexual bastante amplia, algún día lo estudiaremos. Pero sí, hermano, ellos utilizaban ese tipo de cosas, estimulantes, que ellos pensaban dentro de su cultura, no sé, dentro de su poco conocimiento, frutas, que pensaban que eran afrodisíacas. Sí, ellos usaban eso. Entonces, lo que hay en la lógica de Raquel es, no me importa que pase otra noche con Lea desde que yo pueda darle un hijo mío. Un hijo. Eso era lo único que le importaba a ella. Ahora, ¿está mal estimular la relación íntima con el marido utilizando alguna pastilla que ayude? Gracias al Señor hoy existen. ¿Es pecado eso? La verdad no hay forma de comprobar que eso es pecado bíblicamente. ¿Está mal que la esposa se vista de una manera especial y bonita para la intimidad con su marido y para que su marido se sienta mejor y puedan tener una intimidad más bonita? No está mal, hermano. No está mal. Hay gente que a todo le ve cosas malas. En algún video yo hablé de que no había problema con los juegos en la intimidad y alguien dijo, ay, es que este ya es un hereje porque está pensando en usar aparatos y cosas. Yo no estoy hablando de aparatos y cosas, estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la intimidad debe ser también algo a lo que le debemos dedicar tiempo, esfuerzo y trabajo. No es solamente llegar y listo y adiós y a dormir y ya. No, un masajito antes. Qué chévere un masajito, ¿sí? Una música suave, un ambiente bonito, un olor agradable, una vestimenta bonita. Eso es bueno entre esposo y esposa. Eso no tiene nada de malo. Y si el esposo necesita alguna ayudadita de alguna cosa que el doctor le recete, pues también, eso no es pecado, hermano. Estos legalistas que a todo le ven pecado, que a todo lo ven malo. Claro, hay otras cosas que no están permitidas, ¿sí? Y que obviamente por cuestiones éticas y morales son pecado. Utilizar azotes y látigos y cosas como esas. No. Pero hay cosas que sí se pueden hacer. Hay cosas que estimulan la intimidad en el matrimonio y no está mal.
Y eso es lo que intenta esta mujer, pero ni aún así funciona. Perdió su tiempo y mientras ella comía mandrágoras, su hermana tuvo 2 hijos más. Y se acordó Dios de Raquel finalmente. Y la oyó, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó a su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. Ella tuvo ese hijo, y lo primero que pensó es: quiero más, quiero otro. Por eso le puso José, añadir, añadido. ¿Por qué se acordó Dios de Raquel si Dios no ha hecho, más bien Raquel no ha hecho nada correcto? Raquel todo lo ha hecho por envidia. Porque Dios tiene misericordia. Pese a que Raquel es una envidiosa y que Raquel y Lea están en un enfrentamiento absurdo, Dios conoce el corazón de esta mujer, el dolor, la tristeza de no poder tener un hijo. Y se condolió y le dio un hijo. Nada más y nada menos que a José, un hombre clave en el plan de Dios. Enseña que el amor más parecido al amor de Dios en la tierra es el amor de una madre. Lo único que Dios ha querido es tener hijos, que seamos sus hijos adoptivos. Y para tenernos dio su vida. Dio su vida para que nosotros seamos sus hijos. Somos el producto de su dolor. Pero en vez de ponernos ese nombre, dolor, nos hizo los hijos de su mano derecha. Benjamín. Tal vez tu mujer te sientes así. Tal vez has perdido hijos. Tal vez lo perdiste porque simplemente ya no te habla, porque se fue o porque murió. No te puedo decir que vas a tener un hijo de reemplazo, no lo sé. Pero sea lo que sea, tu dolor hace parte de la voluntad decretiva de Dios y tiene un propósito. Y Dios lo permite por algo. Así que descansa en el Señor. Confía en el Señor, espera en el Señor. Y el Señor hará su voluntad en tu familia. Amado Señor, te doy gracias por este momento, por este instante. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido estudiar. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu piedad y bondad. Habla, por favor, Señor. Habla, por favor, Señor, a todas las familias, a todas las madres. Ayúdanos a entender cada parte de este capítulo y a aplicarlo a nuestra vida. Mira a las madres desconsoladas con sus corazones rotos, con hijos que han partido, que se han ido, que han muerto, que se han marchado, que han peleado con ellas, que no saben dónde están sus hijos. Tráeles paz, consuélalas y hazles entender que pese a sus propios errores, tú cumples tu voluntad y tu propósito. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias damos al Señor. Espero que haya sido de bendición y edificación este mensaje, mis hermanos queridos. Y no se olviden que tenemos hoy al mediodía, hora Colombia, el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Compartan este video por todas sus redes sociales. Vean nuestros videos del canal de YouTube Biblia Libre y Biblia Libre Prédicas. Si quiere puede patrocinarnos en Patreon para hacer más material y puede ayudarnos y bendecirnos en este mes difícil que es de tantas cosas. Dios los bendiga y los guarde. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.